Buenos días. A continuación vamos a explicar la actividad número 2, Psicología, Educación y Estado, por Mildred Puentes a la docente Liz Moreno. A continuación vamos a explicar las premisas conceptuales. La primera es acerca de la psicología educativa, la cual es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, aplica los métodos y teorías de la psicología, aunque también posee los propios, de acuerdo al glosario de la Iberoamericana. Sigue el siguiente concepto muy importante, que es el psicólogo educativo, que según el libro Papeles del Psicólogo, 1995, el psicólogo de la educación es el profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en las situaciones educativas mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de la formación y desarrollo personal y colectivo. En tercera instancia tenemos la definición de teoría psicológica educativa de acuerdo a la teoría educativa y su relación con las teorías de la información y comunicación 2012. Las diferentes teorías educativas como conductismo, cognitivismo, constructivismo y más reciente socioconstructivismo han desarrollado postulados básicos sobre cómo se realiza el proceso de aprendizaje, las relaciones entre profesor-alumno, entre los alumnos y la forma de transmitir la información, de procesarla, de convertirla en conocimiento y la forma de evaluar dicho conocimiento paginados. Por último tenemos la definición de normatividad en educación, que de acuerdo al Ministerio de Educación, página web oficial, es una compilación de las normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y por otras entidades públicas aplicables al sector de educación. En este encontrarán leyes, decretos, resoluciones, circulares, documentos que le permitirán la edición, la búsqueda de textos, y esto nos permite integrar esta normatividad a nuestro ejercicio como psicólogos educativos. El siguiente es el cuadro comparativo, donde habla acerca de las diferentes teorías psicológicas y cómo se relacionan en el entorno educativo, de acuerdo a diferentes aspectos a comparar. Primero tenemos los principales exponentes de la teoría conductual. Tenemos a Watson, a Skinner, a Clark Hull. En la teoría cognitiva a Jean Piaget, a Jerome Bruner, aprendizaje por descubrimientos, a Ian Vygotsky, aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto del medio en el cual se desarrolla, y a Erik Erikson, la sociedad moldea el desarrollo del ser humano. En la teoría humanista tenemos a Abraham Maslow, que habló por primera vez de las necesidades humanas, habla de las necesidades por primera vez de las necesidades básicas y satisfechas, y Carl Rogers. Y en la teoría constructivista tenemos a Jean Piaget, a Vygotsky, que habló del constructivismo social, a David Perl, aprendizaje significativo, y Jerome Bruner, teoría constructivista del aprendizaje. ¿Cómo se aprende en estas diferentes técnicas? ¿Cómo se aprende de acuerdo a métodos y técnicas para cada teoría? En la teoría conductual, que es la más antigua, pues es a través del ensayo-error. Se transmite una respuesta a un estímulo, la cual recibe de acuerdo a este una recompensa que puede ser reforzada de manera positiva o negativa según el caso. Tenemos la teoría cognitiva, que es un proceso sociocultural de transmisión de saberes de generación en generación. Esta se entrega a través de los sentidos partiendo de la experimentación. Por consiguiente sigue la teoría humanista, que es una enseñanza flexible, abierta, dinámica, centrada en el crecimiento personal y humano. Y por último, una teoría constructivista, una enseñanza orientada a la acción, se centra en la construcción de conocimientos a través de experiencias de acuerdo a las determinantes sociales culturales que integran el conocimiento y aprendizaje. Aquí quiero hacer un paréntesis y dar mi opinión personal. Yo creo que muchos de los sistemas educativos impartidos en colegios de Colombia se encuentran todavía en la época de teoría conductual cognitiva y no ha dado ese paso a la teoría humanista y teoría constructivista, que yo creo que muy pocos colegios lo implementan, que es a través de la acción, de la construcción de conocimiento, a través de las experiencias, donde se ha demostrado que el ser humano aprende de manera más efectiva. Sigue el rol del estudiante por cada teoría.
En la teoría conductual, pues ese es un sujeto pasivo. En la teoría cognitiva, es un sujeto activo procesador de información con una serie de estrategias. En la teoría humanista, el sujeto es responsable de su propio aprendizaje, es empujado por sus propios intereses, de la iniciativa individual. Y por último tenemos la teoría constructivista, que muy poco colegios los implementan, que es el estudiante quien construye el conocimiento, ¿cierto? A través de la investigación, a través del desarrollo, a través de la acción. A continuación vamos a hablar del rol del docente. En la teoría conductual, este es un sujeto muy activo y así vemos muchos sistemas educativos actualmente en Colombia, donde el profesor es el quien desarrolla y diseña todas las actividades. Seguimos con la teoría cognitiva, actúa como un mediador, ya en algunos colegios, pocos, vemos que es un intermediario entre los aprendizajes, esto se ve más que todo en la educación superior, pero en la educación básica, primaria y secundaria, sobre todo en la parte pública, se ve mucho atraso en la educación. La teoría humanista, el docente es un facilitador que ayuda a los alumnos a desarrollarse como seres únicos. Yo creo que esa teoría, pues en muy pocos colegios se implementa, lo mismo que la teoría constructivista, donde el docente tiene la función de crear un entorno colaborativo para que los estudiantes participen activamente y fomenta la construcción de conocimiento a partir de la experiencia. Tenemos el rol del psicólogo educativo, que es orientar a los docentes en la teoría conductual. Como lo vemos acá en la interacción psicólogo-docente, no vemos al estudiante aún. En la teoría cognitiva se apoya todo el aprendizaje, la construcción de las capacidades. Ya en la teoría humanista ya es un trabajo más de reflexión, intervención sobre el comportamiento humano mediante el desarrollo de las capacidades de las personas. Aquí ya vemos al psicólogo un poquito más inmerso en los estudiantes, en todo su entorno, en la parte del educador también. Y por último, la teoría constructivista, que me ha parecido muy importante, que promueve a los estudiantes a través de una autonomía moral e intelectual. Yo pienso que a través de los años de la historia se han ido evolucionando las diferentes teorías y mejoramiento de estas. Y yo creo que sobre la teoría constructivista se debe partir para el siguiente desarrollo de nuevas técnicas, de nuevos enfoques que permitan al individuo desarrollarse su personalidad, construirse como ser humano a través de una autonomía moral e intelectual, como dice acá. Y por último tenemos unos conceptos específicos o palabras claves. La teoría conductual pues está el aprendizaje, las conductas aprendidas, no aprendidas, tipos de aprendizaje, condicionamiento clásico, operante, refuerzo, modificación de la conducta. En la teoría cognitiva tenemos el aprendizaje significativo, autorregulación, razonamiento. En la teoría humanista, autoevaluación, autoconcepto. Y en la teoría constructivista, autonomía, reciprocidad. A continuación tenemos el rol del psicólogo educativo según la normatividad de Colombia. En la Constitución Política, artículo 66, vemos que la educación es un derecho fundamental. El Estado, la sociedad también son responsables de la educación. Esta debería ser gratuita y el Estado debe velar por la calidad, por el cumplimiento de sus fines y la formación moral e intelectual de los física de los educandos, lo cual no se cumple porque vemos muchos colegios, sobre todo en el área rural, con una calidad de educación pésima. El Estado debe garantizar las condiciones necesarias para el acceso de la misma y busca que ésta tenga las tecnologías, bienes y valores culturales que tampoco lo hacen. En la ley 115/94 tenemos la Ley General de Educación, que dice que ese es un proceso de formación permanente, formal, cultural, que se fundamenta en una concepción integral de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. Regula el servicio público que cumple con una función social de acuerdo a las necesidades e intereses y aplica para los niveles de educación básica y media y no superior. La Ley 30 del 92 de la Ley de Educación Superior regula el funcionamiento de la educación superior en Colombia, pretende que la educación sea un servicio público inherente a la finalidad social del Estado, pretende que la educación brinde un marco de libertad de enseñanza, de investigación, de cátedra, busca que la educación superior aporte a la apertura económica, y acá quiero hacer un paréntesis, actualmente la educación superior no aporta a la apertura económica sencillamente porque su modelo educativo no incluye fundamentos como la independencia financiera, el emprenderismo, el desarrollo de habilidades de negociación,
que ya está implementando en este momento Japón. Entonces estamos muy atrasados y mientras no se cambie este concepto, difícilmente vamos a poder desarrollar una apertura económica. Tenemos una mentalidad de empleados, lo cual hace que atrase nuestro desarrollo económico y cada día nos volvamos menos competitivos. Aparte busca que la educación superior aporte desarrollo y nuevas tecnologías, pues tampoco, porque en la medida que no se garantice las materias primas, las aulas necesarias, los ingredientes tecnológicos para que el estudiante pueda crear y ser competitivo, pues difícilmente vamos a poder desarrollar ese tipo de tecnologías. Y por último tenemos el Plan Nacional de Educación 2016-2026, el cual tiene un carácter incluyente y participativo, tiene una hoja de ruta para avanzar en un sistema educativo de calidad que promueva el desarrollo económico, social del país, constitución de una sociedad, con cimientos de justicia, el respeto y reconocimiento de las diferencias. Aquí también quiero hacer un paréntesis que yo pienso que esa presentación pues también lo fundamentalidad a nuestro punto de vista. Yo creo que lo que hablamos anteriormente, sin herramientas necesarias no hay calidad, sin calidad no hay desarrollo económico, mientras no cambiemos la concepción del sistema económico a partir de una educación donde se nos enseña a ser autónomos, independientes, creativos, que aportemos al desarrollo humanístico de la sociedad, difícilmente vamos a poder ser competitivos. Unos cimientos de justicia, yo creo que el Estado es de los sectores que menos ejemplo dan justicia, y mientras no demos ejemplo desde el Estado, difícilmente esto puede penetrar las aulas educativas. Vemos en noticias casos de injusticias, violación a la justicia, corrupción. Latinoamérica ha sido considerado uno de los países más corruptos y mientras no se cambie eso, pues difícilmente va a poder cambiar todo lo demás. Y tenemos un enfoque inclusivo de equidad de niñas y niños para que desarrollen competencias integrales y se conviertan en ciudadanos positivos. Y aquí también quiero hacer un paréntesis, eso tampoco está cumpliendo, debido a que el enfoque inclusivo, conozco algunos casos particulares de niños con retraso mental, con dificultades de aprendizaje, no encuentran un espacio público donde puedan desarrollar sus habilidades, donde se les pueda potencializar, involucrar de manera activa en una sociedad, desarrollarse para ser contratados en empresas. Están las leyes, pero nadie las cumple. Estas son las referencias bibliográficas. Castejón Cosa, 2013, Psicología de la Educación, Constitución Política de Colombia, artículo 67, título 1, 2, 3, el Congreso de la República 92, la Ley 30 del 92, Ministerio de Educación Nacional 2017, Plan Nacional de Educación, y Arvila Palacio, Orozco, psicólogo educativo y su de institución educativa. Muchísimas gracias.